La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Damos gracias a Dios nuevamente por regalarnos la oportunidad de estar aquí y de ustedes estar detrás de cada pantalla para poder escuchar su palabra y poder crecer cada día a través de la administración de ella. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, para pedir la dirección de Dios, que sea Él quien nos guíe en esta tarde para que podamos ser alimentados con la Escritura. Bendito Dios, a ti sea toda la gloria, Padre. Te pedimos en esta tarde, Señor, que a través de tu palabra nos dirija, Señor. A través de tu palabra, Señor, ministre nuestras vidas para que podamos ser cada día cambiados y transformados por el poder de ella, Señor. Te damos muchas gracias por esta bonita oportunidad, por esta muestra de misericordia en nuestras vidas, y te pedimos que de la misma manera nosotros respondamos con gratitud y con obediencia a ella, Señor. Te bendecimos, te alabamos y dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el título del tema en esta tarde, hermanos, es la cosecha del futuro. Nosotros los cristianos, hermanos, podemos experimentar cada día la veracidad y la precisión de lo que las escrituras dicen en todo lo que sucede en nuestras vidas y aún en todo lo que sucede en las personas alrededor y aún del mundo en general. Cada declaración que hace la palabra de Dios del mundo y de lo que sucede según la conducta moral, física y espiritual de las personas es exacta, hermanos, y se cumple tal como la palabra nos lo presenta. Además, que debemos tener muy en cuenta y es muy importante añadir a todo esto que el Dios de las Escrituras es un Dios que de ninguna manera hace acepción de personas. Por lo tanto, todo aquello que la palabra presenta, nos dice, nos menciona, particularmente lo que estoy tratando de decir, el pasaje que les acabo de leer, el verso concerniente en el día de hoy que acabamos de leer, cobija a todo ser humano. La realidad de todo esto es que ningún ser humano, ni usted, ni yo, ni aún los cristianos, podemos escondernos en tal lugar que no podamos ser observados por Dios. Inclusive los creyentes no podemos pecar sin ser observados por el mismo Dios. Lamentablemente, y sucede en el mundo, pero es muy lamentable pensar que suceda en la iglesia, en los cristianos. En nuestra época, la mayoría se está representando por esos creyentes que pueden pecar o que pueden vivir por encima de lo que sea, porque son llamados hijos de Dios o porque son hijos de Dios. Las personas hoy tienen un concepto muy equivocado, muy erróneo sobre lo que significa verdaderamente ser hijo de Dios. Yo podría decir en una frase que la reestructuración del concepto cristiano hoy es abordado siempre bajo la palabra gracia. Eso es lamentablemente lo que estamos viviendo. Y a raíz de eso han surgido muchas falsas doctrinas, muchas doctrinas completamente fuera de la verdad que hablan de un cristianismo siempre bajo la gracia y que estamos bajo la gracia y que seguiremos bajo la gracia. Por lo tanto, es como una vía libre para que las personas puedan vivir de cualquier manera, pero aún estando dentro de la misma iglesia.
Esa gracia es como esa bandera de permisividad que lo que ha hecho es desembocar el pecado en su máxima expresión y de la manera más aborrecible posible por parte de los hombres, hermanos. Otras personas, otros cristianos, diría entre comillas, hoy lo que están haciendo es realizar particiones de la escritura para justificar su conducta bajo el escudo o la escudería de lo que llamamos paternidad celestial, porque tenemos un Padre celestial. Entonces, la conveniencia de ciertas porciones bíblicas es lo que está haciendo que el cristianismo haya perdido tanto respeto, hermanos, tanto temor y tanta relevancia en la sociedad como se le conocía ya algunas épocas. Hoy en día, por culpa de las mismas falsas doctrinas, del mismo uso completamente equivocado y de la partición de la misma escritura, eh, estamos viendo cómo la sociedad ha hecho del término cristianismo, de lo que significa el cristianismo, de lo que significa y representa la palabra de Dios en el mundo, algo completamente denigrado. Nosotros no podemos pensar que porque somos hijos de Dios podemos andar viviendo de cualquier manera, sin que nada pueda suceder en nuestra vida, sin que no tengamos consecuencias, sin que no tenga repercusión en nuestros actos. Todas las cosas, todo aquello que marca su comportamiento hoy y sus acciones van a tener repercusiones directas, sea en un futuro cercano, mediano o lejano, sea cual sea uno de estos tres, pero va a llegar. Esas repercusiones van a llegar. Para nadie es un secreto que el pecado arruina al que sea, a quien sea. Y también para ningún cristiano es un secreto que el enemigo no tiene respeto por nadie. No lo tuvo por el mismo Jesucristo, lo va a tener por alguno de nosotros, hermanos. Cristiano o no, el pecado acecha al ser humano todo el tiempo y lo destruye. Muchas veces vemos casos, situaciones en que los cristianos, habiendo disfrutado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y aún del perdón de los pecados, hemos tomado una posición en la cual pensamos que podamos estar pecando sin que suceda absolutamente nada. Y eso es muy triste pensarlo, hermanos, que después de haber gozado de la gracia de Dios, lo que hagamos es convertir esa gracia en una desgracia en nuestra propia vida. Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es muy común uno escuchar a personas que se quejan y se lamentan sobre sus condiciones presentes. Eso es algo completamente ya normal en nuestra sociedad, y en medio de ese tipo de situaciones siempre surge la pregunta, ¿por qué me sucede esto a mí? Las personas están constantemente diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué vivo esto yo? ¿O por qué esto así o así? Y yo diría que antes de realizar ese tipo de preguntas e interrogantes en la vida de cada uno, es muy pertinente que cada persona examine su conducta. Somos los seres humanos bastante buenos para reclamar sobre lo que nos sucede, pero no somos buenos para recordar todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Génesis capítulo 37-36. Voy a darle un poco más de concepto de esto que les estoy hablando. Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. ¿Recuerda usted? Recordamos la historia de un hombre como Jacob, un joven, un hombre que en su juventud engañó a su papá, engañó a su padre. ¿Para qué? Para obtener la bendición de la primogenitura. Ese joven pensó en ese momento que la astucia de su mamá y que su obediencia iban a pasar por alto en la presencia de Dios. Mejor dicho, pensó como si Dios no estuviera viendo lo que estaba pasando y que lo que la palabra de Dios dice no se habría de cumplir. Lo triste
y digamos la pesadumbre de este pecado que cometió es que, como le decía ahorita, sin importar el momento, sea hoy o mañana o en un futuro lejano, pagó el precio de lo que sembró. De la misma manera que él engañó a su padre, fue engañado por sus hijos, como les acabo de leer. Sus hijos vendieron a su hermano. Era el hijo que Jacob más amaba, podríamos decir, el hijo preferido. Le hizo una túnica, dice la palabra, de diversos colores. Y le llevaron esa túnica engañándolo, manchada con sangre, haciéndole pensar, como manifestó él, que su hijo había sido despedazado por alguna bestia, cuando él lo mandó a buscar a sus hermanos, cuando apacentaban el rebaño. Entonces podemos darnos cuenta de que Jacob pagó el precio, pagó las consecuencias de lo que sembró. Recordamos cuando él engañó a su padre, que su padre era ciego, su padre ya no podía ver y lo engañó haciéndose parecer a su hermano Esaú y obtuvo la bendición de la primogenitura. Y él creyó que eso iba a pasar por alto, pero vivió las consecuencias y no solo las vivió aquí, las vivió cuando, cuando escogió a su mujer, que tuvo que trabajar por ella el doble de lo que había acordado. Entonces, el dolor que este hombre tuvo que sufrir a causa de ese pecado que cometió fue de tal magnitud, podríamos mencionar, porque como les decía ahorita, se trataba de su hijo preferido. Y no solo, como le digo, no solo pagó las consecuencias aquí, las pagó anteriormente cuando escogió la mujer con la que quería estar. Sea el mejor cristiano que pueda existir, sea el ministro, sea el evangelista, sea el predicador, sea el siervo, sea el misionero, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos estar hablando aún de la persona más consagrada y más dedicada al servicio. Tengamos en cuenta, antes de pecar, todo lo que sembremos, todo lo que hagamos, vamos a cosecharlo. Es supremamente doloroso pensar en las consecuencias del pecado. Antes de cometer una falta, sea cual sea, deberíamos de ir un poco más allá y de meditar en las consecuencias que eso pueda llegar a tener. Deberíamos de visualizar más allá de lo que el pecado nos quiere mostrar, que el pecado nos muestra el presente y lo que puede darnos en el presente, que parece muy bueno, ir un poco más allá y ver qué repercusiones y qué consecuencias pueda tener ese pecado más adelante, no solo a nuestra vida, sino a la vida de nuestros allegados y de las personas que están a nuestro alrededor. Lastimosamente, hoy en día hay cantidad de familias cristianas arruinadas, hermanas, por el pecado, ministerios derribados, vidas espirituales aún apagadas, matrimonios quebrados, podríamos decirlo, odios, rencores, contiendas y divisiones en familias enteras por causa, hermanos, de un pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el pecado podríamos decir que es como una plaga. El pecado arruina todo aquello que toca. Eso debería ser algo más que suficiente para que como cristianos pensemos dos veces antes de hacer algo que podamos lamentar. Segunda de Samuel capítulo 12 versículos del 10 al 12 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y segunda de Samuel capítulo 12 versículo 15 parte B dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Aquí vemos otro pecado, hermanos, el pecado de David. David tomó la mujer ajena, tomó una mujer
que pertenecía a otro hombre, que era esposa de otro hombre. Y yo podría decir que un pecado conlleva a otro, igual o aún peor, porque David no solo tomó esa mujer ajena, sino que literalmente buscó la muerte del esposo de esa mujer. David lo vemos como una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, hermanos. Yo podría decir que su conducta era casi intachable y sus obras eran reconocidas aún por todos sus enemigos, hermanos. Yo me atrevo a decir, como muchos otros hombres en las Escrituras, que aunque la palabra de Dios no lo diga de forma literal, David era otro amigo de Dios. Pero David en este contexto se encontraba en el momento no indicado, en el lugar equivocado, hermanos. Y eso es algo determinante también en la vida para los cristianos. David debía estar en la guerra, David debía haber ido a combate, pero David se quedó. David no debía estar donde estuvo en ese momento. Y no solo estaba en el lugar equivocado, sino que contempló el pecado y tuvo la posibilidad, porque antes de cometerlo tuvo la posibilidad de meditar en las consecuencias, pero no lo hizo. Y finalmente cometió ese pecado y recibió su pago, porque Dios es un juez justo y Dios paga según nuestra conducta. Usted puede darse cuenta que pagó con un dolor que podríamos decir que para él fue indescriptible, porque el pago se le multiplicó. No solo él vivió las consecuencias, sino que las vivió de parte de su familia. El pecado, las consecuencias de ese pecado tocó a su propia familia y tocó aún la vida de un niño, hermanos. Entonces, muchas veces el pecado se presenta como atractivo, agradable, tentador y prometedor, pero vuelvo y repito, la paga del pecado, como dice Romanos, es muerte. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vuelve y nos repite Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, que el pecado da a luz muerte, hermanos. El pecado nos atrae, nos seduce y digamos nos envuelve. Finalmente, cuando el pecado logra esto, logra como su cometido, el pecado se esfuma, porque el pecado es momentáneo. Pero cuando pasa cuenta de cobro, lo va a multiplicar como lo multiplicó con David, como lo vivió Jacob y como lo puede vivir cualquier otra persona. David pagó una y otra consecuencia. No solo él, su familia, vuelvo y repito, sufrió ese agravio. La mujer, alguien que no tenía nada que ver con él, la mujer de Urías pagó las consecuencias también. Perdió su esposo. Generalmente las personas, vuelvo y repito, se preguntan por qué viven una u otra situación. Yo digo que solo basta rebobinar un poco cuáles han sido nuestras obras en nuestra vida para entender que estamos cegando lo que alguna vez sembramos en deleites y placeres que van en contra de la voluntad de Dios, hermanos. En todos esos deleites y placeres mundanos, todas esas cosas que hicimos que no estuvieron bien y que fueron en contra de la voluntad de Dios, las estamos pagando y las personas las pagan tarde que temprano, hermanos. Lo peor de todo esto es que pensar en el hecho de que el pecado arrastra al pecador es muy lamentable, pero es doblemente triste y doblemente eh, lamentable pensar en que en muchas ocasiones el pecado no solo arrastra al pecador, sino que también arrastra a sus allegados. Lo sufrieron hombres de tanta madurez espiritual, hombres con tanto temor y con una conducta, como lo decía ahorita David, casi intachable,
entonces lo podemos llegar a sufrir nosotros, hermanos. No hay acepción de personas, vuelvo y repito. Es una ley bíblica, es una ley divina que se cumple en toda la totalidad de la raza humana, como muchas otras. Números capítulo 20, versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Pareciera insignificante también hablar de este tema, porque estamos hablando de un hombre como Moisés, al cual Dios en ningún momento le dijo que tenía algo que golpear la roca, y Moisés lo hizo. Moisés primero no creyó a lo que Dios le estaba diciendo y segundo desobedeció completamente a las palabras de Dios. Y Moisés pagó las consecuencias de su desobediencia y las pagó en ese momento y por el resto de su vida. Nada más y nada menos perdió la entrada a la tierra prometida. Tenemos que tener mucho cuidado que usted y yo no perdamos esa entrada a causa de nuestra rebeldía y de nuestros actos, hermanos. Digo eso porque Moisés sabía lo que debía hacer. Dios fue bastante claro. De la misma forma en que Moisés lo sabía, usted y yo sabemos lo que debemos hacer. Dios ha sido muy explícito con cada uno de nosotros. Tenemos la palabra de Dios. Y ahí Dios ha sido muy explícito en todo lo que nos ha dicho, cómo requiere que nosotros vivamos y cuáles son las bendiciones, hermanos, a la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. En nuestras manos está la una y la otra. La una nos va a traer bendición y la otra, como dice Santiago y dice Romanos, nos va a traer muerte. El pecado, ¿cómo definimos el pecado? Porque muchas personas se hacen esa pregunta. Bueno, ¿y yo cómo puedo definir qué es pecado? Es muy sencillo, hermano. Todo aquello que podamos encontrar que vaya en contra de la voluntad de Dios y de las leyes divinas es pecado. Todo eso es pecado, hermanos. Sabiendo este tipo de cosas y conociendo las escrituras a este punto, porque en esta sociedad en que vivimos, en esta época, deberíamos de estar más aferrados a las escrituras. Nosotros somos conscientes de todo lo que es pecado, de todo lo que representa el pecado. Por tanto, nosotros debemos de abstenernos y caminar en un sentido contrario de todo ese tipo de cosas. Génesis capítulo 2 versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí estamos hablando de otro pecado, hermanos. Y hoy en día, después de tantos años que han pasado, desde que sucedió esto en Génesis, el mundo sigue viviendo las consecuencias del pecado en el huerto del Edén, hermano. Y aquí podemos ver la figura de un Dios tan justo y tan perfecto, hermanos, porque Dios no quitó las consecuencias del pecado. Dios cumplió su palabra a cabalidad. Y Dios dijo que el hombre iba a pagar las consecuencias de ese pecado y moriría y murió espiritualmente. Y la tierra aún sufrió las consecuencias de ese pecado y la seguimos viviendo hoy. La tierra sigue viviendo esas consecuencias de ese pecado, pero a la misma vez Dios fue tan perfecto y tan misericordioso que viendo que el hombre pagaba, que los hombres estábamos pagando las consecuencias de ese pecado para librarnos de esa muerte espiritual a la que estamos sometidos todos los hombres que no han creído en Cristo y que no han venido a Cristo, mandó a su único hijo para que pudiéramos tener una esperanza de libertad. O sea, Dios no se abstuvo de dar el juicio y de que el hombre pagara las consecuencias del pecado, sino que brindó la posibilidad sacrificándolo a su único hijo, hermanos. Dios no solo fue justo, sino que fue misericordioso y lo podemos ver desde el mismo Génesis, hermanos. Recuerde, y con esto quiero concluir, la paga del pecado es muerte y la vivimos desde el inicio de la creación, hermanos, en un pecado tan grave y tan delicado como fue este. Si no, mire la condición del mundo hoy sin Cristo. Todas esas personas que no han querido que creer en Cristo viven las consecuencias de ese pecado en el huerto del Edén, la muerte espiritual, hermanos. Es tan delicado esto, hermano, que nadie puede venir a Dios, nadie, dice la palabra.
lo dijo Jesús, que nadie puede venir a Dios Padre si no es porque Jesús lo libra de la muerte que menciona Santiago y que menciona Romanos, la muerte del pecado a la cual todos los hombres sin Cristo se encuentran atados, hermanos. Yo espero que este mensaje, este corto mensaje, haya servido, hermanos, para que reflexionemos, para que meditemos, para que pensemos dos veces antes de actuar, antes de vivir de una manera o vivir de otra manera, y antes de pensar e ir un poco más allá en cuál van a ser nuestras obras y nuestra conducta y nuestra forma de actuar, porque lo que hagamos hoy va a ser la cosecha del futuro, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a bendecir el nombre de nuestro Dios, porque sigue siendo un Dios con mucha misericordia, que sigue dándonos estas advertencias a través de su palabra. Señor y Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, por seguir siendo advertidos a través de ella, Padre, y poder crecer, poder ir en un sentido contrario, Señor, y aferrarnos cada día más a ti, Señor, para que seamos liberados, Señor, de esa paga del pecado, para que seamos cada día estemos cada día más alejados del pecado, Señor, y de la maldad que rodea nuestra sociedad y nuestro mundo, Señor. Yo te bendigo, Señor, yo te alabo, te doy muchas gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje, las bendigo, Señor, y que a través de tu palabra pueda haber fruto, Señor, cada día de vidas transformadas, Señor, con el poder de tu santa y bendita palabra, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.